Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y tengan un excelente 20 de febrero. En este video vamos a hablar sobre que Aileen Cannon podría ser expulsada del caso de documentos clasificados de Trump. Si quieren apoyar, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Aileen Cannon podría ser expulsada del caso de documentos clasificados de Trump. Las recientes noticias sobre posibles armas nucleares espaciales rusas nos recuerdan que vivimos en un mundo muy inseguro. Por eso, quizás ninguno de los 4 casos penales de Donald Trump sea más preocupante que el procesamiento federal iniciado por el fiscal especial Jack Smith por mal manejo de documentos clasificados. Desafortunadamente, la jueza que lleva el caso, Aileen Cannon, un nombramiento de último minuto apresurado en los últimos días de la administración Trump, ha demostrado ser con diferencia el peor de los juristas que supervisan estos casos trascendentales. Sus decisiones durante la fase de investigación del caso se desviaron enormemente de los precedentes, lo que llevó a revocaciones brutales por parte de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos. Ahora Smith parece estar preparándose para pedirle a ese organismo que revoque al menos una y posiblemente 2 de sus decisiones. En nuestra opinión, mientras él está allí para ocuparse de esas otras cuestiones, también debería solicitarles que la retiren del caso. ¿Por qué creemos que Smith podría ser llevado al Tribunal de Apelaciones? En parte porque ya ha solicitado la reconsideración de la última de las órdenes ilegales de Cannon. Se trata de una medida que solo se justifica en circunstancias excepcionales, incluso cuando un juez ha cometido un claro error, que ha dado lugar a una injusticia manifiesta, en este caso a instancias de Trump. Cannon decidió revelar las identidades de 2 docenas de testigos potenciales junto con información confidencial que proporcionaron al gobierno. El claro error que Smith identifica es sorprendente. Alega que Cannon aplicó el estándar legal equivocado al tomar esa decisión, exigiéndole que hiciera una demostración mucho más estricta de lo que debería ser necesario para proteger a estos nombres. En su moción de reconsideración, Smith muestra que la jurisprudencia, incluidos los mismos casos que la propia Cannon citó en su orden, no establece los obstáculos irrazonables que ella quiere que él supere. En su moción de reconsideración, Smith también sostiene que Cannon minimiza el riesgo de daño en el mundo real y de intimidación de testigos que enfrentarían estas personas. Señala que existe un patrón bien documentado en el que jueces, agentes fiscales, testigos involucrados en casos que involucran a Trump han sido objeto de amenazas, acoso o intimidación. La actitud arrogante de Cannon es peligrosa para los testigos potenciales cuyas identidades podrían revelarse, como afirma Smith en su escrito. El deber de un tribunal es evitar daños a los testigos o al proceso judicial desde su inicio. Cannon parece dispuesto a abdicar de ese deber. En respuesta a la moción de reconsideración de Smith, Cannon ordenó a Trump que respondiera antes del viernes. Eso dará lugar a un fallo dramático por parte de Cannon, o revierte su posición, lo que sería admitir que estaba fundamentalmente equivocada acerca de la ley de una manera que causó una injusticia manifiesta, o deja su fallo en vigor, poniendo a los individuos en situaciones de riesgo, peligro y torcer la ley para ayudar a Trump. En ese momento Smith puede tener suficiente munición para solicitar su reasignación del 11º Circuito. Más allá de ese contratiempo, existe una segunda posible disputa que podría llevarse al Tribunal de Apelaciones en breve. A principios de este mes se celebraron 2 días de audiencia sobre si los acusados en el caso tendrán acceso a documentos altamente clasificados en virtud de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. Ese estatuto permite al gobierno solicitar al tribunal que redacte, resuma o incluso retenga información clasificada en un caso penal. En particular, la CIPA brinda al gobierno la capacidad de apelar de manera inmediata y rápida. Por lo tanto, incluso si Smith pierde un fallo relacionado con un solo documento, el estatuto le permite ir directamente al 11º Circuito. Es un desafío saber exactamente qué sucede en las audiencias de CIPA porque se llevan a cabo a puerta cerrada. Los documentos en cuestión están clasificados,
pero tenemos profundas preocupaciones sobre la capacidad de Cannon para llegar a las respuestas correctas en este caso. No es solo su historial de aparente parcialidad pro-Trump, también han tenido poca o ninguna experiencia previa con el estatuto. Habiendo estado en el tribunal durante solo 3 años y está sentada en una división, Fort Pierce, Florida, que no es un foco de asuntos CIPA, a diferencia del Tribunal Federal, en un distrito como Washington, que se ocupa de ellos con frecuencia. Si Smith apelara a la cuestión de los testigos o la CIPA, también se le permitiría solicitar al 11º circuito que reasigne el caso a un juez diferente según la ley de ese circuito, aunque es poco común que el 11º circuito ordene la resignación de casos cuando la conducta del juez que preside da lugar a la apariencia de incorrección o falta de imparcialidad en la mente de un miembro razonable del público. Esto puede ocurrir a través de una demostración de parcialidad, pero también en casos en los que el juez original tendría dificultades para dejar de lado sus opiniones y conclusiones anteriores. Si este fuera el primer viaje del Departamento de Justicia al 11º circuito para quejarse de los fallos de Cannon, sería demasiado pronto para esperar una discusión sobre si ella es parcial y debería recusarse. Pero Cannon llega a estas últimas disputas con 2 golpes ya en su contra. Fue anulada 2 veces por el circuito número 11 durante la investigación del gobierno federal sobre la retención de documentos clasificados por parte de Trump antes de ser acusado. Primero, el Tribunal de Apelaciones impuso una suspensión inicial de su orden maestra especial, una suspensión que ella rechazó erróneamente cuando el Departamento de Justicia la solicitó por primera vez. Luego, lo que fue más vergonzoso, el 11º circuito anuló su nombramiento de un juez especial. Ambas medidas iniciales de Cannon sirvieron a los intereses de Trump, frustraron y retrasaron la investigación del gobierno y se desviaron de la ley como reconoció el Tribunal de Apelaciones. Sorprendentemente, a lo largo de esos procedimientos, ella expresó repetidamente su opinión de que Trump merece un trato especial debido a su condición de expresidente. Ella dictaminó que en función del cargo anterior del demandante como presidente de los Estados Unidos, el estigma asociado con la incautación en cuestión es único en su categoría. El circuito 11 rechaza enérgicamente su posición por crear una excepción sin precedentes en nuestra ley para los expresidentes. Por eso, algunos, incluido uno de los autores, pidieron que Cannon se abstuviera de este caso. Ella no lo hizo y ha seguido supervisando discretamente los procedimientos. Después del alboroto inicial que rodeó la acusación y la revelación de que Cannon fue asignado, la atención pública se ha centrado en gran medida en otra parte a medida que se han desarrollado más acusaciones contra Trump, incluidas aquellas que alegan crímenes cometidos para anular las elecciones del 2020. Pero mientras tanto ha tomado en repetidas ocasiones medidas que nos parecen favorecer indebidamente a Trump. Ha pospuesto los plazos previos al juicio, lo que hace que un juicio en mayo sea prácticamente imposible. Eso es inconcebible. El procesamiento por robo de documentos clasificados y obstrucción de la justicia es posiblemente el más sencillo de los 4 casos penales que enfrenta Trump. Se le acusa de tomar documentos clasificados que se suponía que no debía tener. El gobierno le pidió repetidamente que los devolviera y él se negó sistemáticamente y supuestamente interfirió con los esfuerzos de investigación y recaudación del gobierno. La ley aplicable es sencilla. Los hechos subyacentes son claros y el interés del gobierno en hacer cumplir estas leyes de seguridad nacional es claramente fuerte. Esto juega con los deseos dilatorios de Trump y no solo con respecto a la Fiscalía de Florida. Para empeorar las cosas, Cannon en realidad no siguió adelante y reprogramó la fecha del juicio, interfiriendo con la capacidad de otros tribunales que supervisan los procesamientos de Trump para utilizar ese tiempo, debido a que su fecha de mayo todavía está en los libros. De hecho, está impidiendo que otros tribunales con procesamientos contra Trump programen un juicio que se superpondría con su caso. Una vez que Cannon finalmente mueva la fecha de su juicio, puede que sea demasiado tarde para que otros casos se coloquen en el plazo vacante. Es casi como si estuviera interfiriendo intencionalmente en favor del expresidente. Con los desarrollos simultáneos de CIPA y descubrimiento, es posible que sepamos a fin de mes si Smith dará el paso notable de solicitar la eliminación de Cannon del caso. Hasta ahora el gobierno ha actuado con cautela. De hecho, apenas la otra semana entregó una prueba sellada a Trump por orden de Cannon, a pesar de que le advirtió que la prueba contenía información sobre una investigación en curso. Pero, llegado un momento, el gobierno no puede aceptar fallos injustos y peligrosos y puede que necesite tomar medidas
audaces para proteger la integridad de su gobierno y el enjuiciamiento. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Pedro Flores 4888, un saludo a Logan Brown 2190, un saludo a Telma García 4620. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.